Entonces, hay tres funciones típicas sobre listas que son el map, el filter y el reduce. Y vamos a tratar de mirar las tres aquí. Y las tres las probé, seguramente la probé Scala y todas esas cosas. Y son muy útiles para resolver problemas usando programación funcional. Son funciones que se llaman también como iteradores, porque ellas hacen algo en una línea, ellas hacen una cosa, hacen muchas cosas. Entonces, elevan el nivel de expresividad mucho. Entonces, una operación común consiste en transformar cada elemento de una lista y devolver la lista a los resultados de las transformaciones. Por ejemplo, multiplicar todos los elementos de una lista por un mismo factor. Entonces, tengo una lista, tengo un factor, y quiero que me vuelva la lista de todos los elementos multiplicados por ese factor. Entonces, yo cojo la lista y le hago reconocimiento de patrones y pregunto, ¿es la lista vacía? Entonces digo, pues no hay nada que hacer, porque no hay nada que multiplicar. Y si no es la lista vacía, sino que hay un primer elemento y un resto, entonces devuelvo una lista cuyo primer elemento es multiplicar el primero por su factor y cuyo resto de la lista es escalar el resto con el factor. Entonces, esa transformación normalmente se generaliza y se llama map. Porque ¿qué es lo que uno hace? Dice, voy a hacer una función sobre listas, map, que recibe una función que coge los elementos que tenga eso, que coge los que recibe es una función sobre las listas de T. Entonces recibe una función que recibe algo de tipo T y devuelve algo de tipo U, y entonces esto devuelve una lista de U's, porque transforma los elementos de T en elementos de U por medio de F. F es un parámetro. Entonces, ¿qué hace mi función? Mi función dice, cojo la lista y me pregunto, ¿soy la lista vacía? Entonces no hago nada. O soy la lista que empieza por X y continúa por XS, entonces devuelvo una nueva lista cuyo primer elemento es F de X y cuyo resto es aplicarle F al resto de la lista. A esto se le llama el map. Y entonces la función escalar lista se podría escribir de esta manera. Escalar lista XS, escoger XS y aplicarle la función que coge a X y lo multiplica por el factor. Visto en acción, le dice aquí map. Producciones. Entonces, esta es la función escalar una lista que no usa map. Y que la invoco y pues obviamente me escala la lista en 2. Pero podría hacer lo mismo, esta es la escalar lista 2, simplemente usando map y decir que lo que tiene que hacer es que a cada elemento de la lista X lo multiplica por el factor. Entonces digo, fíjense que ya no escribí código, no escribí nada, no escribí case, no escribí nada, solamente escribí map. Y si ahora hago el llamado a esta misma lista, a esta misma función, es que era lista 2, pues me va el mismo resultado, pero lo que quiero decir es que la función map internamente ya hizo toda esa labor de transformar las cosas. ¿Qué necesita ella para funcionar? Que yo le diga cuál es la función que hay que aplicar a cada elemento. Y entonces cogió X y me devolvió la lista de los f de X. Eso es lo que hace map. Map f aplicado sobre una lista, coge la lista original y devuelve la lista de los f de X. Y fíjense que su implementación es muy sencilla. Y esta es una función de alto orden. ¿Por qué? Porque recibe funciones. Map recibe una función para aplicar sobre listas. O sea, recibe una función y recibe una lista. O sea, map es un método de una lista que recibe una función y devuelve la lista aplicada en la función. Pero recibe función como parámetro.
Entonces es una función de alto orden. Entonces, por ejemplo, me dicen, haga la función elevar al cuadrado. ¿Cómo harían elevar al cuadrado? Sin usar map. ¿Qué pondrían aquí? En la línea 1. Elevar al cuadrado. Si la lista es vacía, da la misma lista vacía porque no hay nada que elevar al cuadrado. ¿Y aquí qué pondrían? Si la lista es y con ys, ¿qué pondrían? Y por y cons elevar cuadrado. Eso sí. Ys. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Y si usáramos map, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué pondríamos aquí? La función que recibe x o y, ¿cómo la quiere llamar y o x? X y devuelve x por x. Y esa va a elevar al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿para qué estar escribiendo este esquema si este esquema ya está plasmado en map? Entonces, use map todas las veces que necesite hacer eso. No vuelva y escriba eso. ¿Sí? ¿Y por qué se le hace tanta propaganda al map? Porque el map se usa mucho en programación funcional, que es coger una lista y transformarla. Y luego la cojo y la transformo otra vez y la transformo. En ciencia de datos se la pasan haciendo eso, cogiendo datos y transformándolos y transformándolos y transformándolos. ¿Con qué lo transforman? Con maps. Lo que pasa es que la primera vez le hacen un map con una cosa para limpiar, luego hacen un map con otra cosa para... sí, hacen un montón de... Ellos tienen muchas, los de ciencia de datos tienen muchas tareas, que limpiar la base de datos, que luego tienen que hacerle no sé qué, que luego no sé qué, tienen que alistar los datos. Y ese alistamiento de datos y haciendo los diferentes maps a los resultados de los otros maps. Entonces, map es una operación muy útil porque me evita estar escribiendo esa cosa todas las veces. Simplemente hago map y compongo con map y compongo con map. El map es una operación muy útil en la programación funcional. ¿Quedó clarísimo? Acabamos con el map.